Principalmente, cordial saludo, quien les habla Yailia Ramírez, y junto a mi compañera Kelly Mesa vamos a tratar acerca de una temática muy importante llamada Berceo y la poesía del siglo XIII. Inicialmente, podemos decir que la primera escuela consciente de poesía y el primer grupo de poetas con un programa literario común aparecieron en el siglo XIII. Estos poetas utilizaron una nueva forma métrica, llamamos métrica, al estudio de los versos y las estrofas que componen los poemas. Esta nueva forma métrica, como mencionaba anteriormente, fue conocida como cuadernavía. ¿Pero qué es cuadernavía? La cuadernavía es el tipo de estrofa de la métrica española, denominada también tetrástrofo monorrimo, empleada por el Méster de Clerecía. ¿Qué es el Méster de Clerecía? Fue una escuela poética medieval española formada por clérigos, es decir, hombres instruidos o estudiados. Esta se desarrolló en el siglo XIII y XIV. Estos autores utilizaban un lenguaje culto, escribían en verso. La finalidad de sus obras era didáctica, es decir, escribían para enseñar. También eligieron el tetrástico monorrimo o la cuadernavía como forma apta para redactar sus compromisos. Es decir, todas las obras, los versos que redactaban, que escribían, estaban escritos en cuadernavía. Explico qué es cuadernavía. Observen el siguiente ejemplo. Entonces, como mencionaba anteriormente, la cuadernavía es el tipo de estrofa de la métrica española, es una estrofa denominada también tetrástrofo monorrimo. Esta es empleada o utilizada por el Méster de Clerecía y se compone de 4 versos alejandrinos, como lo vemos en el ejemplo, de 14 sílabas. Si contamos el verso en total, tiene 14 sílabas, con una rima consonante uniforme, es decir, monorrimo. ¿Qué nos quiere decir monorrimo? Que existe la misma rima en todos los versos. Si podemos ver, en el primer verso termina en la palabra juglaría, el segundo en clerecía, el tercero en vía y el cuarto maestría. Todos los versos tienen rima consonante. Estos versos se encuentran repartidos en 2 hemistiquios de 7 sílabas. ¿Qué es un hemistiquio? El hemistiquio es una técnica que se aplica en la poesía para dividir un verso en 2 partes, como se observa en el ejemplo. Entonces, como el hemistiquio divide un verso en 2 partes, lo divide mediante una pausa llamada cesura. ¿Qué es cesura? Cesura es, como lo mencioné anteriormente, una pausa que se produce en el interior de un verso y lo divide en 2 hemistiquios. Como en este caso, en el ejemplo, las 14 sílabas del verso, a la séptima sílaba, en la séptima sílaba tiene 2 rayitas diagonales. Esa es la cesura que divide el verso, como lo logran ver, en 2 hemistiquios. ¿Cómo podemos analizarlo? En la partecita de abajo dice hemistiquio de 7 sílabas, se encuentran las 2 rayitas, es decir, la cesura que los divide o la pausa. Entonces, leo el verso, la estrofa. Méster traigo fermoso, non es de juglaría. Méster es sin pecado, pues es de clerecía. Hablar curso rimado por la cuadernavía, a sílabas contadas, pues es gran maestría. Entonces tenemos 4 versos alejandrinos, una misma rima consonante, y cada verso está formado por 2 mitades o hemistiquios que se encuentran divididos por una cesura. Todo esto conforma o está conformando todo junto a la cuadernavía. El anterior ejemplo es la segunda estrofa del libro de Alexandre, una de las más valiosas obras medievales referentes a Alejandro Magno. En la literatura española, la cuadernavía es empleada por primera vez en este libro, el cual es una maravillosa obra narrada en verso que contiene muchos aspectos de la vida de Alejandro Magno, desde su nacimiento hasta su muerte. Seguidamente,
pasamos al poeta Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo, además de poeta, también fue un sacerdote y un escritor medieval nacido en Berceo, La Rioja, en el país de España, a finales del siglo XII, y su fallecimiento se dio antes del año 1264, el cual utilizó la nueva poesía con propósitos piadosos. Gonzalo de Berceo fue uno de los máximos representantes del Mester de Clerecía. Además, fue el primer poeta de esta nueva escuela, pero el anónimo libro de Alexandre es probablemente anterior, como hacia los años 1225 a 1230, y este libro parece haber sido el modelo de Berceo. Este autor fue clérigo y vivió en el monasterio de San Milán de la Cogolla, donde se ordenó como sacerdote. Asimismo, también en el de Santo Domingo de Silos, en Burgos. Gonzalo de Berceo es el primer representante del llamado Mester de Clerecía, una calificación que en aquella época casi coincidía con la de sacerdote. Y una principal aportación fue la difusión de la cultura latina, así como también inauguró la senda de la poesía erudita. Seguidamente en sus obras, estas fueron escritas en cuadernavía. Estrofa de 4 versos alejandrinos monorrimos, como les explicaba anteriormente. Esto pues era habitual en el Mester de Clerecía. Estas obras son estrictamente religiosas y se suelen clasificar en 3 grupos. Tenemos vidas de santos, obras marianas y obras de temáticas religiosas más amplias de tipo doctrinal. Los poemas hagiográficos sobre santos locales como la vida de San Milán, vida de Santo Domingo de Silos y vida de Santa Oria. Estas obras se basan en fuentes latinas y en tradiciones del propio monasterio. Entonces, las obras como la vida de San Milán y la vida de Santo Domingo de Silos siguen una idéntica estructura. ¿Por qué? Porque cuentan la vida del santo, relatan los milagros que el santo realizó en vida y los realizados tras su muerte a personas que rogaron a su favor. El grupo de obras marianas cuenta con 3 títulos fundamentales: Loores de Nuestra Señora, Milagros de Nuestra Señora y el Duelo de la Virgen. Los poemas religiosos de naturaleza doctrinal son el Martirio de San Lorenzo, el Sacrificio de la Misa y los signos que aparecerán antes del juicio. Pues cabe resaltar que se destaca entre sus obras representativas los milagros de Nuestra Señora. Por otro lado, existieron varios medievalistas que realizaron diferentes investigaciones y análisis acerca del poeta Gonzalo de Berceo y sus obras, así como también acerca del Mester de Clerecía y el libro de Alexandre. Encontramos a Raymond Willis. Este autor nos habla sobre el Mester de Clerecía, el libro de Alexandre y la tradición de la cuadernavía. Debemos saber deducir estas palabras, las siguientes palabras, de una forma precisa y concisa, ya que muestran qué es lo que el autor o poeta del Alexandre entiende por su profesión o Mester, y en consecuencia qué pretendía hacer en su obra monumental. Entonces observemos su citado fragmento, que dice: Señores, se quisierdes mío servicio prender, querríamos de grado servir de mío Mester. Debe de lo que sabe omne largo ser, se non podría en culpa o en hierro caer. Mester traigo, fermoso non es de joglaría, Mester es en pecado, pues es de clerecía. Fablar curso rimado por la cuadernavía y sílabas contadas, que es de gran maestría. La segunda estrofa, que el verso termina en juglaría, esta se las mostré en el primer ejemplo cuando les estaba explicando acerca de la cuadernavía, que es la segunda estrofa del libro de Alexandre. Entonces, en otros lugares del poema comprobamos que Mester y su doblete culto misterio
significaban para nuestro poeta una especie de deber que tenían todos los hombres, cada cual según su condición, de dominar su ciencia y ponerla al servicio de algo, es decir, hacer de su vida un trabajo. Entonces esto significaba la palabra mester para el autor del libro del Alexandre. Y por el contexto vemos que este artista era tan sabio que podía representar las trayectorias de los cuerpos celestes y las regiones de la Tierra junto con sus historias y sus caracteres distintivos. Desde el inicio, además, su mester se relaciona con clerecía. Esta es evidentemente, o esto quiere decir clerecía de lo que sabe. Y de nuevo importa averiguar, es importante, el matiz peculiar que este término tenía para él. La mejor aclaración apareció significativamente relacionada con Aristóteles. ¿Por qué? Porque en el poema, el poeta describe al príncipe Alejandro a los 12 años conversando con el filósofo donde le expresaba que lo aprendido es gracias a él. Entonces, el príncipe especifica la sustancia de su clerecía en lo aprendido como gramática, lógica y retórica, seguido de la música y la astronomía e incluye la filosofía natural, es decir, la historia natural y hasta la medicina. Seguidamente, entonces, clerecía para nuestro autor no es tan solo erudición, sino algo íntimamente identificado con el estudio de la escuela o universidad, y su valor se simboliza asociándolo con Aristóteles, el sabio supremo. Un análisis más profundo permite ver cómo se materializa este concepto del Mester del sabio, es decir, el arte u oficio de Alejandro Magno en 3 niveles del poema. Encontramos el puramente exterior o plano verbal, encontramos otro más profundo, el cual ofrece las derivaciones narrativas y descriptivas de la gesta. Gesta hace referencia a aquellos hechos o conjunto de hechos dignos de ser recordados. Y finalmente el núcleo, que es la verdadera esencia del mismo hombre, su contextura moral y sus hazañas. El autor español también pintó conscientemente a su héroe de acuerdo con un modelo preconcebido, y esto es algo fuera de toda duda, ya que define a un protagonista mitad hombre de acción y mitad sabio. Y el propio autor, en la medida en que su personalidad asoma por entre el velo de su arte, es decir, de este libro, se muestra también como un celoso defensor del saber. Seguidamente tenemos a Jorge Guillén, que nos habla de Berceo, el lenguaje de la realidad total. Berceo, como versificador, se atiene a un arte novísimo, el de la cuadernavía, ajustándose a versos de 14 sílabas, como les expliqué anteriormente, en grupos de 4 versos, y cada grupo presentará 4 veces la misma rima. Esto es, por lo tanto, un molde muy estricto. Aquí tenemos un ejemplo, como podemos observar. Esta estrofa es del poema de Gonzalo de Berceo, El duelo de la Virgen. Dice: el viernes en la noche, hasta la madrugada, sufrí gran amargura, noche negra y pesada, clamando fijo, fijo, ¿dónde es vuestra posada? Nunca cuidé ver la luz del alborada. Así, pues, hablando concisamente, interpretando, se lamenta la madre después de la crucifixión y su desgarramiento nos conmueve sin perder violencia según un ritmo lento, monótono, grave. Entonces, las estrofas de Berceo van asentando una visión del mundo precisamente sobre cimientos de firmeza, de seguridad, y este ritmo contribuye a transmitir lo que están manifestando las palabras. La obra de Berceo se atiene al requisito de la gran poesía, es decir, todo se relaciona con todo. Aventuras de pecadores o milagros, santas aventuras de Santo Domingo, San Milán, Santa Oria, San Lorenzo, vida y pasión de Cristo, vida y muerte de su madre, día del juicio, la gloria, la liturgia cristiana, etc. El poema nos conduce por tantos senderos sin salir del mismo lugar, es decir, la creación. Berceo, nunca desterrado, se siente sin cesar en su casa, la casa de Dios.
Gonzalo de Berceo escribía en román paladino. Cuando hablamos de román paladino nos referimos a que algo está dicho de forma clara, simple o concisa. Esta también es una expresión modal usada desde los orígenes de nuestra lengua cuando el latín se estaba transformando en castellano, y esto no significa escribir vulgarmente. Es el lenguaje seglar, el lenguaje vivo, es decir, el prosaico poético, el lenguaje del poema. Berceo abraza con él un mundo indivisible de su trasmundo. Seguidamente continuamos con Brian Dutton. Este autor nos habla sobre los móviles de Berceo. Dutton inició sus investigaciones en torno a Berceo, estudios sobre su vida y sus obras. Por otra parte, el filólogo y medievalista español Ramón Menéndez Pidal expresa una opinión generalmente aceptada, a saber que Berceo quería servir de intermediario entre la ciencia de los clérigos y la ignorancia del vulgo. Este saca sus materias de los tratados en latín de la biblioteca del monasterio de San Milán de la Cogolla y compone con ellas sus obras en cuadernavía, sin que al poeta se le ocurra alterar en lo más mínimo el relato hagiográfico, sino solo adornarlo con imágenes y fraseologías nuevas. Es necesario decir que los santos cuyas vidas escribe Berceo están todos estrechamente vinculados al monasterio de San Milán de la Cogolla, en La Rioja, donde el poeta se crió y verosímilmente ejerció como notario del abad Juan Sánchez. Seguidamente surge la pregunta: ¿por qué Berceo escribió sobre estos santos sin escribir de otros santos de fama universal? Desde luego no faltaban materias en la biblioteca de San Milán, puesto que Berceo se limitaba a escribir las vidas de los santos emilianenses. Podemos suponer que quería dar más publicidad a estos santos y que los demás no le interesaban. Por otra parte, las tres obras dedicadas a Nuestra Señora son, pues, a primera vista, principalmente de interés e importancia universales. Sin embargo, se tienen razones bien fundadas para indicar que hasta estas obras tienen especial relación con San Milán de la Cogolla. Un ejemplo de esto es que no solo la nueva iglesia de San Milán de Yuso estaba dedicada a la Virgen, sino que incluso a ella y no a San Milán se consagró el altar mayor. Había, por lo tanto, una devoción particular a la Virgen en Yuso, y en razón de esta devoción Berceo compondría sus obras marianas. Razones parecidas motivan a Berceo a la composición de la vida de Santo Domingo de Silos. Esta obra debe su existencia al éxito tenido por su predecesora, la vida de San Milán. De igual manera, se dice que Berceo escribía pensando en alguna forma de presentación oral, bien en el monasterio ante los grupos de peregrinos, bien en los centenares de dependencias de San Milán repartidas por Castilla y Navarra, donde monjes, hermanos de legos o juglares asalariados recitarían sus relatos hagiográficos. El gran público en que pensaba afectaba a su estilo, lo que se ha considerado como sus objetos, o sea, la instrucción y el entretenimiento de su público, son de hecho los medios que empleaba para conseguir su objetivo principal, la mayor nombradía de San Milán y la mayor prosperidad de su monasterio. Bueno, esta ha sido mi exposición y espero que haya quedado de manera clara lo explicado, y por consiguiente paso a mostrarles mis preguntas problema, las cuales son: ¿por qué Gonzalo de Berceo optó por la cuadernavía y no por otra forma métrica para redactar sus poemas? ¿Por qué el Mester de Clerecía era específicamente una escuela conformada por personas incorporadas al orden sacerdotal y no por personas con otro tipo de profesión? ¿Qué similitudes logran existir entre el Mester de Clerecía y el Mester de Juglaría? Ahora los dejo con la compañera Kelis para que les continúe hablando acerca de esta temática tan enriquecedora. Frida Weber de Curlat, la composición literaria de las vidas de Santos Berceo, Santa Oria, San Milán y Santo Domingo de Silos son las tres vidas de los santos escritas por González de Berceo. La vida de Santo Domingo ocupa lugar central en el desarrollo de su obra y prominente por sus valores de estilo y composición. La vida de Santa Oria constituye un conjunto indiviso y breve frente a la equilibrada división tripartita de las otras vidas.
San Milán y Santo Domingo, ambas vidas presentan en común una división tripartita perfectamente equilibrada. La primera parte relata la vida del santo, la segunda los milagros hechos en vida y el tránsito de la vida terrena a la de bienaventuranza. La tercera los milagros del santo después de la Juan Manuel Rosas para una clasificación funcional de los milagros de Nuestra Señora, los milagros de la crisis. La estructura de los milagros es la de un retablo o pórtico gótico en el que cabe 7 planos en altura, desde Cristo a María, los ángeles, los santos, los hombres, en fin. El autor y sus oyentes o lectores, narrador y oyentes están dentro de ese retablo, en una esquina como los donantes de la pintura medieval, y podemos verlos y hacernos la idea de que allí estamos también nosotros, que ellos nos representan, a pesar de esos 7 pisos. Los dos polos son muy distintos en su función y significado. María es el polo central y estático, que expresa la fe o la creencia. No se ha intentado una clasificación funcional de los milagros bercianos, pero sí una clasificación de acuerdo con la relación María-hombre. Se clasifican en 3 grandes grupos: los milagros en que María premia y castiga a los hombres, milagros del perdón, en los que María logra salvar de la condenación a sus devotos, y por último, milagros de conversión o crisis. Estos milagros presentan una extensión y una envergadura en general mayores que la de los grupos anteriores. Son 6 historias que nos representan 6 pasiones radicales en el hombre y 6 crisis hacia el bien, producidas con ayuda de la Virgen y tras grandes sinsabores físicos y morales. La ira, la gran pasión medieval, la de los nobles y poderosos, aparece en la iglesia profanada, el ansia del poder; en Teófilo, el amor; en la abadesa encinta, el alcoholismo; en el clérigo embriagado, la vanidad del mundo; en la boda y la virgen, la crisis profesional y vocacional; en el clérigo ignorante, pasiones mundanas. Los 6 héroes de estas historias tienen todas unas características comunes, enlazadas a través de 3 secuencias o funciones. La primera, su entrega a la pasión del mundo. La segunda, la apreciación de las consecuencias que ese mal les trae y las crisis que esta meditación conlleva. Hay en esta parte una inmensa soledad en todos ellos, un inmenso abandono en el que los 6 son hermanos temáticamente y psicológicamente. Y por tercero y último, una solución para una crisis en general, acompañada de penitencias, por medio de la cual y con ayuda de la Virgen se ven liberados de sus tormentos físicos y psíquicos. Manuel Álvar, Clerencia y Juglaria en la vida de Santa María Egipciaca en el libro de la infancia y muerte de Jesús. La vida de Santa María Egipciaca no es un modelo de perfecciones, sin embargo, encierra valores y sobre todo demuestra ya una indudable maestría. La tradición dentro de la cual se escribe el libro es la de los evangelios apócrifos. De acuerdo con ella, 2 temas cardinales orientan la narración: infancia y muerte de Jesús. El propósito del autor orienta sus obras hacia las zonas marginales de la existencia de Cristo. Por eso se explica también la unidad rigurosa y sin fisura que presenta el texto. Hay una relación entre el debate del vino y el agua y la escena amorosa, la de la sed que anhela la ansiedad por bebidas refrescantes y la sed del amor que se alivia con el goce sexual. De un modo general, en el mundo creado por Dios, el agua y el vino están en la misma relación en el amor puro y el amor sexual. Son ambos dones de Dios. El poeta nos muestra cómo los 2 extremos se tocan y están unidos uno al otro. El poeta ha vuelto al huerto cerca de la fuente para apagar su sed, para beber el agua, pero he aquí el bienestar que se adueña de él, refrescado por el sabor bebido en la fuente. Llama a la fruición erótica, al delirio, al vino. La sutura de estas 2 escenas se estrechan
e imperceptible, en el fondo se trata de una sola escena que se desarrolla de modo muy lógico y natural. Aunque el vino y el agua disputen sin fin, aunque aleguen todos los pros y contras tradicionales, queda en pie el hecho de que los dos elementos son igualmente necesarios al mundo, que se necesita tanto la sanidad como del desvarío. Aunque aquellos que se relacionan con la religión, el vino representa el sacramento de la comunión y el agua el del bautismo. Bueno, y para terminar, estas son mis 3 preguntas problema. ¿Considera que el vino y el agua son 2 elementos necesarios al mundo y por qué? 2. ¿Está de acuerdo con que María es el polo central y estático que expresa el dogma y por qué? 3. ¿Jesús siempre será la figura principal y por qué? Bueno, con esto termino. Espero les haya gustado mi presentación. Muchas gracias.